El regalo de abuela por Isabel Sendao, ilustrado por Durga Bernhardt. Vocabulario: asombrada, benefactora, comportamiento, distribución, gratitud, institutriz, procesión, promisorio, recomendarte. El regalo de abuela. Lupe corrió a su casa desde la estación del autobús. Era el último día de clase antes de las vacaciones de invierno y estaba muy emocionada por el viaje que haría con su familia. Hacía un año que no veía a su abuela y ahora pasarían la Navidad en México con ella. El viaje siempre era entretenido para Lupe porque podía practicar su español y visitaba muchos lugares interesantes. Además, pasaba tiempo con sus primos y escuchaba historias de cuando su mamá era niña. La familia de Lupe vivía en Phoenix, Arizona, y su abuela en la parte norte de México, muy cerca de Phoenix. Todos los años durante la Navidad iban a visitarla. A Lupe le encantaba el viaje. Solía llenar el carro de regalos para sus primos, tíos y tías, pero el regalo que le llevaba la abuela era siempre el más especial. Pasaba mucho tiempo pensando en eso, ya que siempre la extrañaba y quería asegurarse de que su abuela supiera cuánto la amaba. La celebración navideña era un acontecimiento importante para la familia. Todos se reunían y pasaban muy felices recordando las tradiciones y comiendo lo que más les gustaba. Este año Lupe había decidido que el regalo de Navidad de su abuela sería un libro especial de recetas. Quería mostrar su gratitud por todos los momentos maravillosos que había pasado cocinando en la cocina de la abuela. Lupe había trabajado duro con el fin de escribir cada receta usando su mejor caligrafía. Al lado de cada ingrediente había puesto una fotografía. Cada foto mostraba a Lupe en la casa sosteniendo el plato de cada receta que había preparado. Lupe había pasado días maravillosos organizando su libro especial de recetas. Cada semana cocinaba algo nuevo de su colección de recetas y su mamá le tomaba una foto frente a su última creación. Lupe estaba impresionada por lo bien que había quedado su libro. Para Lupe, lo mejor de visitar a la abuela era el tiempo que pasaban juntas en la cocina. La cocina de la abuela era un lugar especial. Siempre había un delicioso olor en el aire y se podían encontrar exquisitos confetis mexicanos guardados aquí y allá. Pero aunque a Lupe le gustaban esas cosas, lo que más feliz la hacía en esos momentos en la cocina era cuando la abuela contaba historias de México. Siempre, desde bien pequeñita, quedaba asombrada con sus historias y escucharla era una tradición familiar. Otra tradición familiar era la preparación de la rosca de Reyes, que es un pastel hecho de pan dulce, enroscado en forma de trenza que se decora con frutas azucaradas. Las frutas y la trenza circular hacen que parezca la corona de un rey. En México, la rosca de Reyes se prepara para celebrar la fiesta de los Reyes Magos, que se celebra 12 días después del día de Navidad y es el plato principal en la cena de Navidad de los mexicanos. En años anteriores, Lupe no era lo suficientemente grande como para ayudar a preparar la rosca de Reyes, pero este año sería diferente. La abuela y su mamá sabían que Lupe estaba lista para ayudar en la preparación. Aunque no era fácil de hacer, habían aprendido a prepararla cuando tenían la edad de Lupe, así que ya era hora. No se podía preparar la rosca de Reyes sin escuchar la historia de los Reyes Magos.
Era una historia que Lupe había oído muchas veces. 12 días después de Navidad, el 6 de enero, la gente en México celebra la procesión de los Reyes Magos, Gaspar, Melchor y Baltasar, los tres reyes que llevaron oro, incienso y mirra al pesebre del niño Jesús. En México, ese es el día escogido para la entrega de los regalos de Navidad. En la víspera de la celebración, los niños mexicanos dejan sus zapatos en la cornisa de la ventana y los llenan de heno para los camellos de los Reyes Magos. Así se aseguran de que los camellos estén felices y de que los reyes les dejen regalos para ellos. Lupe siempre dejaba sus zapatos en la cornisa esperando complacer a los camellos. Lupe disfrutaba la procesión de los Reyes Magos, pero se sentía triste porque muy pocas familias en Phoenix celebran esta maravillosa fiesta. Pero aquí, en México, todos los vecinos de la abuela participaban en el evento y Lupe se sentía como conectada a algo especial. Tan pronto como Lupe entró en la casa de la abuela, los recuerdos de todas las anteriores celebraciones navideñas vinieron rápidamente a su mente. El olor del famoso chocolate caliente de la abuela llenaba el ambiente, mezclado con el dulce olor de la estufa de leña. Lupe apenas podía contener la emoción mientras decía "Hola a todos" y se preparaba para la distribución de los regalos que había traído. Se sentó cerca de la chimenea. Esta era otra de sus actividades favoritas en casa de la abuela, ya que allí siempre había un delicioso olor que era casi tan bueno como el del chocolate caliente. A Lupe le encantaba mirar los candentes carbones y sentir su calor. Después de un rato, la chimenea se calentó tanto que tuvieron que alejarse un poco. Así que Lupe se levantó y fue a la tibia y acogedora cocina, siguiendo el aroma del chocolate. La abuela esperaba de pie. Sabía que su nieta aparecería por allá en cualquier momento. Olí el chocolate tan pronto como entré en la casa, dijo Lupe. Ya sé cuánto te gusta mi chocolate caliente, pero hoy quiero recomendarte uno de mis manjares favoritos. Pruébalo, respondió la abuela, sonriendo. La abuela le pasó una humeante taza de chocolate caliente y un churro. Los churros se hacen de una masa cubierta de azúcar y canela. Tenían un sabor crocante y crujiente que Lupe encontraba irresistible al mojarlos en el chocolate caliente. Quedaban mucho más sabrosos. Cuando Lupe terminó su chocolate con churros, la abuela le pidió que la acompañara al mercado. Necesitaban comprar algunos ingredientes para la rosca de Reyes. Lupe no perdió tiempo para alistarse y tomó su cuaderno junto con la canasta de la abuela, ya que el mercado era un lugar muy promisorio para aprender un poco más de la cocina mexicana. Siempre llevaba su cuadernito y tomaba notas para asegurarse de no olvidarse de nada. Aquel día anotó exactamente qué ingredientes se necesitaban y en qué cantidad, pensando que algún día podría ir de compras sola. El mercado al aire libre bullía de actividad. Parecía como si todo el pueblo estuviera allí. Había coloreadas y brillantes decoraciones navideñas por todas partes. Aquí y allá se veían anuncios coloridos de las diferentes comidas. Phoenix no tenía nada que se pudiera comparar con ese mercado. Por eso Lupe se sentía triste cuando terminaban de hacer el mercado. Le encantaba recorrer de arriba abajo esas callejuelas, oliendo las deliciosas esencias de las frutas, condimentos, pescado, panes y carnes. Lo mejor de todo era que practicaba su español con los vendedores, ya que, aunque lo hablaba bastante bien, debía practicar más. Se encaminaron hacia el puesto en donde encontraron las frutas azucaradas que la abuela necesitaba para la rosca de Reyes.
Lupe nunca se hartaba de las coloridas y maravillosas frutas, muchas de ellas cubiertas con una gruesa capa de azúcar. Estaba ansiosa por probarlas todas. La abuela sacó el monedero para pagar. Cuando lo hizo, la vendedora dijo: recuerde comprar el niño Jesús. Le recomiendo la pastelería que está calle abajo. Lupe no entendió lo que la vendedora quería decir. La abuela le explicó que normalmente se colocaba una figurita horneada del niño Jesús adentro de la rosca de Reyes. Quien encontrara la figura de su pedazo de rosca tenía que ser el anfitrión de la próxima fiesta de Navidad. Es como una lotería, explicó la abuela. A todo el mundo le gusta. Eso da más emoción a la tradición. Fueron a la pastelería de camino a casa. Allí la abuela compró 2 figuras del niño Jesús y Lupe las colocó dentro de la canasta. Después tomó la mano de la abuela para regresar a la casa. Hicieron una última parada de camino a casa para comprar condimentos. Lupe se sentía como si llevara una canasta llena de tesoros. No veía la hora de comenzar a cocinar. A la mañana siguiente, la abuela y Lupe comenzaron rápidamente a trabajar en la preparación de la rosca de Reyes. La abuela leía los ingredientes en voz alta que Lupe anotaba cuidadosamente en su cuaderno. Después los pesaba y los ponía en un bol. Más tarde, la mamá de Lupe se les unió para ayudar a preparar el resto de la comida. Mientras estaban cocinando, la mamá de Lupe les habló del día en que la abuela les enseñó a preparar la rosca de Reyes. Y después la abuela le contó acerca de una institutriz que le había enseñado a ella. Escuchar estas historias hacía que Lupe se sintiera especial. Veía cómo se conectaba con una tradición que las unía con sus antepasados. Las historias de su abuela y de su mamá le daban la impresión de que la familia había estado horneando roscas de Reyes desde hacía muchos años. Mientras ellas cocinaban, el resto de la familia estaba en la sala hablando de lo que habían hecho durante este año. De vez en cuando los primos entraban en la cocina para charlar con Lupe. Algunas veces eran un poco revoltosos, pero en Navidad procuraban portarse bien. A Lupe le encantaba ver toda su familia tan feliz y se sentía orgullosa de ser lo suficientemente grande como para compartir la responsabilidad de preparar la comida de la familia. La mamá terminó de hacer la comida mientras Lupe y la abuela arreglaban la mesa. Durante la comida, Lupe escuchó con atención la conversación de los adultos. Hablaron sobre la diferencia entre la vida en México y en Estados Unidos. Aunque era difícil vivir en 2 países diferentes, todos se las arreglaban lo mejor que podían. La familia terminó de cenar. Era la hora del postre y Lupe se apresuró a servir los dulces. Su mamá había preparado su famoso flan y una rica y espesa natilla de huevo. Su tía había preparado arroz con leche, una especie de pudín de arroz, y todavía quedaban chocolate y churros cubiertos de canela. Finalmente, Lupe trajo la rosca de Reyes. Se veía deliciosa. Su dorada corteza estaba espolvoreada de azúcar y cubierta con columnas de frutas azucaradas. Lupe había trabajado mucho en la pastelería. Todos la felicitaron por lo bien que la había preparado y estaba radiante de felicidad. La abuela, la anciana benefactora de la familia, se aseguró de que cada miembro de la familia se sirviera un pedazo grande. La mamá de Lupe encontró el niño Jesús en su pedazo, lo que significaba que tendría que organizar la próxima fiesta de Navidad. Todos la felicitaron por su buena suerte. La familia siguió sentada en la mesa charlando por un rato y después del postre se trasladaron a la sala para la entrega de regalos. Cuando le llegó el turno a Lupe, corrió a recoger el que había preparado. Apenada, le presentó a la abuela el recetario que había hecho. Todos permanecieron en silencio mientras Lupe explicaba cómo lo había hecho.
describiendo cada nota que había escrito en su cuaderno con el fin de explicar correctamente las recetas. Lupe también contó cuando había disfrutado las historias de la abuela y su forma de cocinar. En la cara arrugada de la abuela asomó una gran sonrisa. Se quedó junto a Lupe mientras hojeaba las páginas, mostrándoles a todos las fotos. Mirando cada una, la abuela se daba cuenta de que Lupe había trabajado duro para preparar correctamente las recetas. ¡Qué libro tan bonito!, dijo la abuela. ¡Y qué forma tan bonita de recordar nuestras recetas! Ahora, si esperas un momento, te traigo tu regalo. Pidió permiso y desapareció en su cuarto. Regresó sosteniendo en las manos un libro grande y viejo. La abuela explicó que era el mejor regalo que jamás hubiera recibido. Era un álbum con recuerdos y fotos de la familia que la tatarabuela había comenzado a llenar cuando era pequeña y que le había regalado a la abuela cuando pensó que era el momento adecuado. Ahora la abuela se lo pasaba a Lupe. La abuela abrió el libro y empezó a pasar las hojas, mostrándoselas a la familia. Vieron invitaciones amarillentas a bodas viejas y fotos de antiguas vacaciones. Lupe vio su propio anuncio de nacimiento y una foto de ella tomada en su primer día de kindergarten. En la parte de atrás del libro había un árbol genealógico muy bien dibujado que se remontaba a muchas generaciones. La abuela cerró el libro y se lo dio a Lupe, mirándola seriamente a los ojos. Este libro es tuyo ahora, pero ahora viene con una responsabilidad importante. Ahora tú eres la encargada de conservar vivas nuestras tradiciones. Mi regalo para ti se convertirá en el regalo para el resto de la familia. Así que tú documentarás nuestra historia en los años venideros, le dijo. Lupe recordaría durante el resto de su vida esa Navidad en México. Pasó todo el viaje de regreso a Phoenix pensando en el regalo que la abuela le había hecho. Se sentía honrada de que le hubiera confiado la responsabilidad de mantener vivas las tradiciones familiares, pero también estaba un poco asustada. ¿Qué sucedería si no podía hacer bien su nueva tarea? Su mamá le aseguró que la haría bien. Piensa en todo el esfuerzo que hiciste para aprender las recetas de la abuela, le dijo. Lupe sonreía mientras miraba por la ventana del carro, imaginando todas las historias y recetas que agregaría al libro especial de su tatarabuela. Países diferentes, regalos diferentes. Cada cultura tiene diferentes tradiciones para dar y recibir regalos. En China es un acto muy solemne y se dan regalos para las bodas y cumpleaños. No seguir ese comportamiento en tales fechas se considera de muy mala educación. En México, los regalos de fin de año se entregan el 6 de enero durante la celebración del Día de Reyes. Y algunos niños mexicanos reciben regalos el 24 de diciembre y el 6 de enero. Esto se debe a la influencia que la celebración estadounidense de la Navidad ha tenido en México. Tanto en la cultura mexicana como en la china, los regalos representan el respeto y la admiración que quien los da siente por la persona que los recibe. ¿Qué sientes cuando recibes un regalo? Reacción del lector. Compara y contrasta el regalo que Lupe le hizo a la abuela con el regalo que la abuela le hizo a Lupe. Usa un diagrama de Venn como el de abajo para escribir tus respuestas. ¿En qué momento del cuento llega Lupe a la casa de la abuela? ¿Al principio, en el desarrollo o al final? ¿Cómo te ayuda esta información a entender mejor el cuento? La palabra benefactora contiene la raíz latina bene. ¿Conoces otras palabras que contengan esta raíz? ¿Qué crees que significa la raíz? Imagina que eres Lupe. ¿Qué harías si el álbum familiar comenzara a deteriorarse debido a su antigüedad?